Bueno, adelante, Flor. Bienvenida de nuevo. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, nada, la idea de hoy es ir con la charla que empezamos la clase pasada, la clase, yo sabía que en algún momento también salir clase, la charla pasada, eh, que es sobre espectro complementario de digrafos, y son un conjunto de trabajos que hicimos con Diego Bravo, Marcelo Fiori y Vilmar Trevisan. Voy a repasar algunas cosas de la charla pasada y después avanzar un poco en cosas que no llegamos a ver y que quedan para esta charla. La vez pasada habíamos hablado de lo que era la teoría espectral de grafos y digrafos, el espectro complementario de una matriz, y habíamos llegado a definir y a ver cómo quedaba, a obtener cierta propiedad de lo que era el espectro complementario de un digrafo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es identificar los digrafos fuertemente conexos con 1, 2 y 3 valores propios complementarios. Eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Pero bueno, nomás repasar un par de cosas de la vez pasada. Una diferencia que quiero que tengan en la cabeza es la diferencia entre subdigrafo y digrafo y subdigrafo inducido. ¿Sí? Un subdigrafo es un digrafo que está dentro de otro, como este que está en rojo, adentro del que está a la izquierda. Podemos pensar siempre en subdigrafo como eliminar ciertos vértices, y una vez que elimino esos vértices y los arcos asociados, eliminar después alguna arista más, si deseo. ¿Sí? Un subdigrafo inducido, no tengo derecho a eliminar arcos además de los que quedan dados por la eliminación de los vértices. Entonces, por ejemplo, acá, el subdigrafo que señalo en rojo es inducido por los vértices que están en rojo, y lo que hice para obtenerlo fue solamente eliminar vértices y los arcos asociados. Esa es la diferencia entre un subdigrafo y un subdigrafo inducido o generado por cierto conjunto de vértices. Después habíamos visto que a un digrafo siempre estamos trabajando con digrafos finitos y sin lazos. Entonces podemos considerar la matriz de adyacencia de un digrafo, que es como un cuadro de doble entrada con ceros y unos, de acuerdo a si hay un arco o no lo hay. Y habíamos visto que el espectro quedaba invariante en la familia de matrices de adyacencia, porque estas matrices de adyacencia no son únicas, pero el espectro es invariante. Y entonces definimos el espectro de un digrafo como el espectro de cualquier matriz de adyacencia. Y otra cosa que sabemos que se cumple es que la cantidad de elementos en el espectro va a ser la cantidad de vértices que tenga en el grafo, porque estamos mirando el espectro como un multiconjunto, ¿sí? Como el multiconjunto conformado por las raíces del polinomio característico de cierta matriz. Bueno, habíamos visto que las componentes fuertemente conexas de un digrafo, podía ordenarlas de modo tal que yo podía llegar a tener arcos fuera de las componentes fuertemente conexas, por ejemplo estos que están acá en verde, pero estos arcos que quedan fuera de las componentes fuertemente conexas siempre van en un mismo sentido, por decirlo de alguna manera, y eso era lo que nos permitía probar que cuando teníamos las componentes fuertemente conexas de un digrafo D, entonces el espectro se reducía a la unión de multiconjuntos, que son la unión de los espectros de cada uno de los digrafos de las componentes fuertemente conexas. Y una cosa que había mencionado Javi, sobre el radio espectral, que el radio espectral de un digrafo se define como el radio espectral de la matriz, y no es otra cosa que el mayor de los valores propios en módulo. Bueno, lo que había observado Javi era que el radio espectral de un digrafo no era otra cosa que el más grande de los radios espectrales de las componentes fuertemente conexas. Digo esto porque después vamos a observar que esto aparece. Bien, entonces, ¿por qué hablamos del radio espectral? El radio espectral es un elemento que se encuentra en el espectro del digrafo, ahora lo vamos a ver, a priori no tendría por qué, y se destaca porque el teorema de Perron-Frobenius nos dice que si el digrafo es fuertemente conexo, que por lo que vimos podemos reducir el estudio de un espectral de un digrafo al de sus componentes fuertemente conexas, entonces esta hipótesis no es muy fuerte. Bueno, cuando eso pasa, entonces el radio espectral efectivamente es un elemento del espectro, posee un vector propio estrictamente positivo asociado, eso ya lo usamos la vez pasada, hoy no lo vamos a usar. No, esto no sé si no lo vamos a usar. Lo que no vamos a usar es la tercera parte, y es que es el único elemento en el espectro que tiene vector propio positivo asociado. Y lo que sí vamos a usar mucho es la cuarta parte, que lo que tenemos es que si hay un digrafo fuertemente conexo,
y consideramos un subdigrafo inducido o no inducido. Cualquier subdigrafo de un digrafo fuertemente conexo, distinto del original, o sea, yo tengo que haber quitado alguna arista, o algún vértice y alguna arista, y las aristas asociadas, digo aristas en lugar de arcos, me refiero a las flechas que unen los puntos, ¿sí? Bueno, en ese caso, si tengo un subdigrafo distinto del digrafo original, entonces el radio espectral es estrictamente menor. Bueno, bien. Entonces, la definición de espectro complementario de una matriz la había introducido Sear en el 99, no es una generalización de los valores propios, a priori sí. Ya trabajamos la vez pasada con esta definición, no voy a ahondar demasiado, es la que aparece ahí. De esta manera se definen los valores propios complementarios, ¿sí? Son los valores, perdón, reales, para los cuales existe un vector no nulo y no negativo que verifica la desigualdad que AX sea mayor o igual que lambda X. Estas desigualdades son coordenada a coordenada. Y después teníamos esta condición, que era que X traspuesta por AX menos lambda X fuera igual a 0, que es la condición de complementariedad, ya que X es mayor o igual que 0, y AX menos lambda X es mayor o igual que 0, y por lo tanto esto quería decir que o bien la coordenada y-ésima del vector X era 0, o bien la coordenada y-ésima del vector AX menos lambda X era 0. A este conjunto le vamos a llamar, al conjunto de valores propios complementarios, le vamos a llamar espectro complementario de una matriz, y habíamos observado que este conjunto era invariante en la familia de matrices de adyacencia. Entonces podíamos definir el espectro complementario de un digrafo, o de un grafo también, como el espectro complementario de cualquier matriz de adyacencia asociada, ¿sí? Entonces, bueno, el teorema que vimos la vez pasada fue que si yo tenía un digrafo, entonces el espectro complementario del digrafo no era otra cosa que mirar los radios espectrales de los subdigrafos inducidos. Y por la observación que habíamos comentado hoy, que fue lo que dijo Javi la vez pasada, entonces mirar los radios espectrales de los subdigrafos inducidos es en definitiva, como es considerar el máximo de los radios espectrales de los subdigrafos de este digrafo H fuertemente conexos, entonces puedo reducir esto a mirar los radios espectrales de los subdigrafos inducidos fuertemente conexos. Esto fue lo que probamos la vez pasada. Y en realidad este resultado, no sé si la vez pasada lo llegué a comentar, generaliza un resultado del 2017 de Fernández, Yudiche y Trevisan, que prueba lo mismo para grafos, de hecho en un contexto un poco más general, porque no usa exclusivamente la matriz de adyacencia, que fue lo que hicimos nosotros, pueden ser familias de matrices no necesariamente no negativas, como son las de adyacencia. Y en el 2017 ellos prueban esto y son los que consideran una buena idea representar a partir del resultado del 2017 los grafos mediante su espectro complementario. Entonces lo que habíamos comentado, que tanto en el resultado del 2017 como en el 2021 lo que tenemos es que el espectro complementario lo que capta es información espectral relevante del propio digrafo, ¿sí? Cuando digo información espectral relevante, digo el radio espectral. Eso es una información relevante, de hecho el radio espectral es un elemento que además de tener importancia, que viene por el teorema de Perron-Frobenius, en muchas de las propiedades que describen estructuralmente un digrafo aparece el radio espectral como un elemento particular. Bueno, entonces estos resultados reúnen información espectral relevante del propio digrafo y de todos los subdigrafos inducidos fuertemente conexos, bueno, en el caso de tener un grafo, inducidos conexos, que es lo mismo. Es la palabra que usamos cuando en lugar de digrafos tenemos grafos. Bueno, entonces un comentario que voy a hacer, porque va a aparecer en algún momento, es que la cantidad de elementos del espectro complementario no queda determinada por la cantidad de vértices, a diferencia de la cantidad de elementos en el espectro. La cantidad de elementos en el espectro, hoy comentamos que era igual a n, porque la matriz de adyacencia me queda n por n, entonces el multiconjunto, o sea, el polinomio característico tiene grado n, el multiconjunto como multiconjunto tiene n elementos, contados con multiplicidad. En cambio ahora yo tengo conjuntos. El espectro complementario no es un multiconjunto, sino un conjunto a secas. Y bueno, la cantidad de elementos en ese conjunto no va a quedar únicamente determinada por la cantidad de vértices, pero sí tenemos, por ejemplo, este resultado que prueban en el 2017 Yudiche, Trevisan y Fernández, que es que la cantidad de elementos
en el espectro complementario de un grafo conexo, ¿sí? Voy a pedir conexión, eso es una hipótesis relativamente necesaria, razonable pedir, digamos. Y cuando tenemos un grafo conexo, la cantidad de elementos en el espectro complementario de ese grafo va a estar acotada inferiormente por n y superiormente por 2 a la n-1. ¿Sí? La cota superior es un poco elevada, eso es algo que desestimula un poco a trabajar con el espectro complementario, pero en cualquier caso se propusieron hacerlo. De hecho, ellos prueban que construyen grafos en ese mismo artículo del 2017, donde ven que el espectro complementario efectivamente puede alcanzar valores bastante grandes. Bueno, bien, pero entonces, ¿qué pregunta formulan en el 2017? La misma pregunta que nos habíamos formulado para el espectro, digamos. Y la pregunta era, bueno, si dos digrafos, perdón, si hay veces que digo digrafos y es grafo, si dos grafos tienen el mismo espectro complementario, ¿serán entonces iguales, es decir, isomorfos? Entonces, le vamos a llamar a grafos con el mismo espectro complementario, grafos complementariamente coespectrales. Entonces la pregunta que se hacen es esa. ¿Grafos complementariamente coespectrales serán necesariamente isomorfos? Y bueno, como tenemos esta cuestión de que la cantidad de elementos en el espectro complementario no queda determinada a partir de la cantidad de vértices, entonces nos podría pasar que dos grafos con distinta cantidad de vértices tuvieran el mismo espectro complementario. Entonces, lo que pasa es que ese no sería un par de grafos que a mí me interesaría. A ver, si dos grafos tienen distinta cantidad de vértices, claramente no son isomorfos. Entonces yo quiero dejar ese caso afuera, o sea, no me quiero preocupar por aquellos grafos que tengan distinta cantidad de vértices y sí sean complementariamente coespectrales. Entonces intento relajar un poco este problema, digamos, y lo que voy a pedir es que si dos digrafos, o sea, para hablar de poder caracterizar a los grafos mediante su espectro complementario, lo que voy a pedir es que grafos complementariamente coespectrales sean isomorfos o tengan distinto orden, para olvidarme de estos grafos que pudieran tener el mismo espectro complementario, pero distinto orden. ¿Sí? Y bueno, hasta el día de hoy no se conocen contraejemplos de grafos conexos que verifiquen ser complementariamente coespectrales y no isomorfos del mismo orden, digamos, o sea, no se conocen contraejemplos de algo que contradiga lo que está acá. Y de hecho se sabe que hay ciertos grafos que quedan caracterizados a partir de su espectro complementario. Por ejemplo, voy un minuto para atrás, por ejemplo los que verifican esta igualdad. ¿Sí? Aquellos grafos que verifican que el espectro complementario tiene exactamente n elementos, donde n es la cantidad de vértices, se sabe que esos grafos se sabe exactamente cuáles son, y se sabe además que quedan caracterizados por su espectro complementario. Entonces eso es como un indicio de que parecería el espectro complementario recabar la información necesaria para caracterizar el grafo. Bueno, bien. Entonces, volvamos ahora, o sea, la idea de estos trabajos es pensar todo este problema para grafos, para digrafos. Y bueno, arrancamos con el resultado que habíamos probado la vez pasada, que es el que generaliza el 2017, y que dice que el espectro complementario de un digrafo está compuesto por los radios espectrales de los subdigrafos inducidos, si queremos, fuertemente conexos. Entonces vamos a ver cómo son algunos espectros complementarios. Si yo considero un vértice aislado, ¿sí? O sea, un grafo, voy a usar esta notación, la de un vértice B, pero en realidad me estoy refiriendo a un grafo que tiene un único vértice y que no tiene arcos, ¿sí? Recuerden que no podemos tener lazos, entonces necesariamente un vértice aislado, o sea, si tengo un solo vértice es el grafo vacío. Entonces, un vértice aislado, ¿qué espectro complementario va a tener? Bueno, tendría que ver los radios espectrales de los subdigrafos inducidos fuertemente conexos, pero si tengo un vértice aislado, el único subdigrafo inducido que hay es el propio vértice aislado. Entonces, ¿cómo me quedaría el radio espectral del vértice aislado? La matriz de adyacencia del vértice aislado es una matriz que tiene un único cero, el radio espectral es cero, y por lo tanto el espectro complementario de un vértice aislado es cero. Y además podemos ver que como un vértice aislado es un digrafo fuertemente conexo que se encuentra en cualquier digrafo, ¿sí? O sea, siempre yo puedo encontrar vértices aislados que son un digrafo fuertemente conexo adentro de un digrafo, porque tengo que tener vértices, entonces
siempre que yo mire su radio espectral va a estar en el polinomio, en el espectro complementario del digrafo. Así que el 0 es un elemento del espectro complementario de cualquier digrafo. El 0 va a tener que estar. Bueno, vamos a ver ahora cómo queda el espectro complementario del ciclo, ¿sí? La idea es usar el teorema que tenemos. Entonces, ahí busqué un 5 ciclo, pero esto que voy a decir es general para cualquier ciclo, de cualquier tamaño, ¿sí? Los ciclos para nosotros van a ser siempre ciclos dirigidos. Entonces, ¿cómo son los subdigrafos? Lo que tengo que ver es cómo son los subdigrafos fuertemente conexos, inducidos, ¿sí? Y bueno, fuertemente conexo adentro de un ciclo, después si quieren nos fijamos que sean inducidos, pero tengo el propio ciclo, que es inducido por todos los vértices del ciclo, y después lo otro que tengo son los vértices aislados, ¿sí? O sea, cualquiera de esos 5. ¿Sí? Entonces, el espectro complementario del ciclo va a ser 0, que es el radio espectral de los vértices aislados de cualquiera de ellos, pero es un 0, me aporta un único elemento que es 0, y después el radio espectral del propio ciclo, y el radio espectral de un ciclo es 1, ¿sí? De hecho el polinomio característico queda x a la n-1, o sea, los valores propios del ciclo son las raíces de la unidad, entonces el radio espectral es igual a 1. Así que el espectro complementario de un ciclo es el conjunto formado por 0 y formado por 1. Y una observación es que esto no va a depender del tamaño del ciclo. O sea, esto que yo hice en este caso para este 5 ciclo, en realidad vale para un ciclo cualquiera, porque el polinomio característico, el radio espectral de un ciclo, vale siempre 1. ¿Sí? Y los vértices, no importa cuántos tenga, me aportan un 0, un único elemento, que es el 0, al espectro complementario. Bueno, bien. Entonces, lo que vamos a ver es que estos dos digrafos, que eran un ejemplo de digrafos fuertemente conexos, no isomorfos, coespectrales, ¿sí? Es un ejemplo que exhibe Harari en el 71, si no me equivoco. Bueno, este par de ejemplos, este par de grafos, de digrafos fuertemente conexos, que son no isomorfos y sin embargo tienen el mismo espectro, el espectro complementario los logra distinguir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ver cómo es el espectro complementario de estos dos digrafos? Bueno, teníamos el primero, es este. Lo que tengo que ver es cómo me quedan los subdigrafos inducidos fuertemente conexos. Entonces, el propio digrafo va a ser 1. Este lo señalé acá en rojo. Después tengo este otro subdigrafo, ¿sí? El subdigrafo este que está en rojo es fuertemente conexo, es inducido y se obtiene de eliminar este vértice de acá. Después tengo este dociclo, este es otro subdigrafo inducido fuertemente conexo. Y después tengo este vértice aislado, que es lo mismo que cualquiera de los 4 vértices aislados. Voy a dibujar solo uno, ¿sí? Y bueno, se puede ver que son solo estos. Fíjense además que como tengo un digrafo metido adentro del otro, ¿sí? Y de hecho son todos fuertemente conexos, los radios espectrales de este digrafo en rojo, de este digrafo en rojo, de este digrafo en rojo y de este, son todos distintos, están ordenados de hecho de mayor a menor. ¿Sí? O sea, el radio espectral de este digrafo es más grande que el de este digrafo, que es más grande que el de este digrafo, que es más grande que el de este digrafo. Justo este sabíamos que era 0 porque es un vértice aislado, el radio espectral, y este sabemos que es 1 porque es un ciclo. Pero bueno, estos dos, no sé, en principio no sé cuánto valen, lo que sí sé es que este tiene radio espectral mayor que 1, y este tiene radio espectral mayor que lo que vale este radio espectral. ¿Sí? Que el valor de este radio espectral por Perron-Frobenius, justamente, y porque estoy hablando, tengo todos digrafos fuertemente conexos. Bueno, por otro lado, los subdigrafos inducidos fuertemente conexos del otro digrafo que teníamos, ¿sí? La diferencia entre estos dos digrafos es básicamente en este vértice, mirad que acá yo tengo grado de salida 3 y grado de entrada 1, y acá no. ¿Sí? Digo para que vean que son isomorfos. Bueno, y acá, ¿qué subdigrafos inducidos fuertemente conexos tenemos? Bueno, tenemos el propio digrafo, después tengo este treciclo dirigido, o treciclo, que se obtiene de eliminar este vértice, después tengo este dociclo, que se obtiene de eliminar estos dos, y bueno, de nuevo, un vértice aislado, que puede ser cualquiera de estos 4, da lo mismo. Y no hay otros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si se fijan, acá yo no puedo decir lo que dije recién, ¿no? De que tengo un digrafo metido adentro del otro, porque eso no pasa, ¿sí? En el primer caso sí pasaba que tenía
estos dígrafos se van metiendo uno dentro del otro, acá no. Y de hecho acá yo tengo un treciclo y acá tengo un dosiclo. Los radios espectrales de estos dos dígrafos, que de hecho no están uno incluido adentro del otro justamente, los radios espectrales de estos dos dígrafos son el mismo. Entonces acá tengo dos dígrafos, dos subdígrafos inducidos fuertemente conexos, cuyo radio espectral es igual. Entonces me van a aportar el mismo elemento al espectro complementario. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjense además que, está claro, estos dos tienen radio espectral 1 y este tiene radio espectral 0, o sea que tengo el elemento 0, el elemento 1, y después tengo el radio espectral del dígrafo todo, que es más grande que 1, porque en particular este dígrafo contiene el treciclo o el dosiclo, cualquiera de los dos, o sea que tiene que ser estrictamente mayor su radio espectral. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que el radio espectral del primer dígrafo tiene el espectro complementario del primer dígrafo tiene 4 elementos, mientras que el espectro complementario del segundo dígrafo tiene 3 elementos. Por lo tanto, si tienen distinta cantidad de elementos, son distintos conjuntos, así que el espectro complementario, logra distinguir estos dos dígrafos. ¿Sí? Bueno, entonces, nada, por lo menos esto es motivador. Bueno, entonces vamos a ver un lema, que es el que después nos va a permitir hacer ciertas pruebas. El lema dice lo que está ahí, que es que cuando tengo un dígrafo con un ciclo, entonces necesariamente tengo un ciclo inducido, ¿sí? Como vamos a estar mirando los subdígrafos inducidos fuertemente conexos, este lema va a ser bastante útil, ¿sí? Y bueno, la idea es la siguiente. Yo puedo tener un dígrafo con un ciclo, supónganse este dígrafo, con el 5 ciclo, lo que está acá señalado en rojo. Está bien, tiene un 5 ciclo, pero a priori el 5 ciclo no tiene por qué ser un subdígrafo inducido. ¿Sí? Un ciclo inducido, de hecho no lo es, si yo me fijo, lo que inducen estos 5 vértices en realidad inducen el 5 ciclo dirigido y este arco que está en el medio. Bueno, si yo tengo algún arco en el medio, si yo tengo un ciclo y tengo algún arco en el medio, entonces me puedo quedar con una parte del ciclo y ese arco que me aparece en el medio. Entonces puedo pensar que está bien, no el 5 ciclo era un subdígrafo inducido, pero va a haber algún ciclo de tamaño estrictamente menor inducido. Si el 5 ciclo, o si el n ciclo que yo tengo original no es inducido, entonces tengo algún ciclo más chico, y entonces por inducción fuerte sale. ¿Sí? Y siempre entonces que haya un ciclo voy a tener un ciclo inducido. Bueno, entonces veamos cómo son los dígrafos con un único valor propio complementario. ¿Cuáles son? Y tenemos ese resultado que lo que nos dice es que equivale decir que un dígrafo tiene espectro complementario con el elemento 0, ¿sí? Solamente, o sea que tiene únicamente el elemento 0, a decir que el espectro complementario tiene un único elemento, a decir que el dígrafo es acíclico, que no hay ciclos en el dígrafo. ¿Por qué? Bueno, que 1 es equivalente a 2, eso es porque habíamos observado hoy que en un dígrafo siempre el 0 tenía que estar en el espectro complementario, porque vértices aislados tenía, cuando tengo un vértice aislado, el radio espectral del vértice aislado, que es 0, pertenece al espectro complementario, y entonces decir que tiene un elemento, decir que es el conjunto formado por el 0 es lo mismo. Entonces vamos a ver por qué 1 implica 3. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera, porque quiero probar que es acíclico, ¿sí? Si yo tuviera un ciclo en el dígrafo D, entonces existiría un ciclo inducido, por el lema de recién. Y si existe un ciclo inducido, entonces cuando miro el radio espectral de ese ciclo inducido, un ciclo inducido es un dígrafo inducido, fuertemente conexo, adentro del dígrafo original. Bueno, entonces, si existe un ciclo inducido, le llamo C sub R al ciclo inducido, su radio espectral vale 1 y tendría que pertenecer al espectro complementario. Eso es absurdo porque el espectro complementario está formado únicamente por el 0. Y bueno, porque si es acíclico, entonces el espectro complementario es el conjunto que está formado únicamente por el 0, eso es porque cuando es acíclico, un dígrafo, las componentes fuertemente conexas necesariamente tienen que ser vértices aislados, ¿sí? O sea, ser fuertemente conexo y no ser un vértice aislado implica tener un ciclo. Tal vez no ser un ciclo, pero sí tener un ciclo. Entonces, si no hay ciclos, es porque las componentes fuertemente conexas son vértices aislados,
Y si las componentes fuertemente conexas son vértices aislados, los subdigrafos inducidos fuertemente conexos son vértices aislados, y el espectro complementario me queda el radio espectral de un vértice aislado que es 0, no importa cuál vértice considere. ¿Hasta acá? Porque esta idea, este tipo de argumento lo vamos a seguir usando. ¿Esto se entendió? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora cómo son los digrafos fuertemente conexos. Ahora voy a pedir conexión fuerte, ¿sí? En el resultado de recién no pedí conexión fuerte, de hecho tenía que los digrafos eran acíclicos. Ahora sí voy a pedir conexión fuerte. Y si el digrafo es fuertemente conexo, equivale decir lo siguiente: decir que el espectro complementario del digrafo es el conjunto que tiene el 0 y el 1, a decir que la cantidad de elementos en el espectro complementario es igual a 2, a decir que el digrafo es un ciclo dirigido, ¿sí? Los digrafos fuertemente conexos con dos valores propios complementarios son los que llamamos SCD sub 2, ¿sí? Es una notación. Bien, lo que estoy diciendo acá es que los digrafos fuertes, este teorema lo que dice es que los digrafos fuertemente conexos con dos valores propios complementarios van a ser los ciclos, de cualquier tamaño. Bueno, ¿cómo probamos esto? En realidad lo que tenemos que probar es claro que 1 implica 2, ¿sí? Y es claro también que 3 implica 1, porque nosotros ya habíamos calculado el espectro complementario del ciclo. El espectro complementario del ciclo lo calculamos hoy temprano y dijimos, bueno, las componentes fuertemente conexas son o el propio ciclo, las componentes fuertemente conexas no. Los subdigrafos inducidos fuertemente conexos son o el propio ciclo o los vértices, y entonces el espectro complementario es el conjunto formado por el 0, 1. Así que 1 implica 2 y 3 implica 1, ya sabemos cómo probarlo. Lo que resta probar es por qué 2 implica 3. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ser D fuertemente conexo, ¿sí? Entonces tenemos que D posee un ciclo, ¿sí? Si quieren, por ser D fuertemente conexo y por no ser un vértice aislado, que sabemos que no es un vértice aislado porque el espectro complementario tiene 2 elementos, y los vértices aislados, su espectro complementario tenía un único elemento, ¿sí? Si quieren, estaría ese detalle. Porque ser fuertemente conexo podría no tener un ciclo si soy justo un vértice aislado, pero no estoy en ese caso, porque estoy en las hipótesis de 2, ¿sí? O sea que mi digrafo no puede ser un vértice aislado. Así que ser fuertemente conexo implica tener un ciclo. Y si tengo un ciclo, como dijimos hoy, tenemos un ciclo inducido. Bueno, pero tenemos ese ciclo inducido que le voy a llamar C sub R. Si el ciclo inducido no es el digrafo todo, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el radio espectral del ciclo, de ese ciclo inducido, que es 1, es estrictamente menor que el radio espectral del digrafo. Entonces, necesariamente, en el espectro complementario de mi digrafo tendría que estar el 0, porque dijimos que el 0 siempre está, el 1, porque tengo un ciclo inducido que es E sub R y que tiene radio espectral 1, y además el radio espectral del digrafo. Ese también es inducido, el propio digrafo es inducido, y ahí tengo un absurdo, tengo una contradicción. Por lo tanto, mi digrafo tiene que ser el ciclo inducido que sé que tiene que existir, ¿sí? No puede ser algo distinto. Si fuera distinto, tengo una contradicción, y por lo tanto, estos dígrafos, o sea, decir que tengo dos elementos en el espectro complementario es decir que es un ciclo, el dígrafo. Bueno, bien, entonces ahora vamos a hacer con la misma idea, seguimos trabajando en este sentido, que es básicamente usando la definición. Voy a probar lo mismo para digrafos fuertemente conexos, ahora con 3 valores propios complementarios, ¿sí? Que son, el nombre que le ponemos a estos digrafos, de nuevo es SCD sub 3, ¿sí? Y el resultado que tenemos es el siguiente, que equivale a decir que el espectro complementario de un digrafo está compuesto por los elementos 0, 1, y el radio espectral del propio digrafo, siendo ese radio espectral mayor estricto que 1, a decir que el radio espectral la cantidad de elementos en el espectro complementario es igual a 3, a decir que los subdigrafos propios, y cuando digo propios digo distinto del digrafo original, del digrafo D, ¿sí? Es que los subdigrafos propios, inducidos, fuertemente conexos del digrafo D, son
vértices aislados y ciclos, o sea, son ambos, ¿sí? O sea, tengo que tener subdigrafos propios inducidos fuertemente conexos, algunos vértices aislados, que eso sé que siempre los tengo, y además tengo que tener ciclos, ¿sí? Tengo que tener de los dos tipos. Bueno, y la idea de nuevo es la misma, es usar el resultado que tenemos. De nuevo, a ver, 1 implica 2, es claro, ¿sí? 3 implica 1, también es claro, porque si los subdigrafos propios inducidos fuertemente conexos de D son vértices aislados y ciclos, estoy diciendo que los subdigrafos inducidos fuertemente conexos son vértices aislados, 0 y el propio digrafo. Son esos 3. Entonces, 3 implica 1 me parece que también es claro, ¿no? Porque que los subdigrafos inducidos distintos del propio digrafo sean vértices aislados y ciclos me aportan este 0 y este 1. Y además tengo el propio digrafo, que tiene radio espectral mayor que el del ciclo. ¿Sí? Por lo tanto, el espectro complementario del digrafo D me va a quedar este conjunto conformado por estos 3 elementos. ¿Sí? O sea, lo que dije ahora oralmente fue por qué 1 implica 2, que ese es el obvio, y por qué 3 implica 1. Lo que vamos a ver es 2 implica 3, pero ¿se entendió por qué 3 implica 1? O sea, es usar el teorema tal cual y acordarse que decir acá subdigrafo propio, es decir, subdigrafo fuertemente conexo, inducido, distinto del digrafo original. Entonces lo tengo que tener en cuenta al digrafo original, al digrafo todo, al momento de calcular el espectro complementario, y es lo que me aparece ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver 2 implica 3, ¿sí? Y lo que pasa es que si existiera un subdigrafo propio, que vamos a llamarle H, inducido, fuertemente conexo, distinto de un ciclo y de un vértice aislado, entonces ¿qué tendría? Tendría que este subdigrafo H, por ser fuertemente conexo, tendría que tener un ciclo, pero dije que es distinto de un ciclo, entonces va a tener que tener radio espectral estrictamente mayor que el del ciclo que tiene adentro necesariamente, ¿sí? Y además, por ser propio, va a tener que tener radio espectral estrictamente menor que el de el digrafo todo. Entonces, en este digrafo necesariamente, en el espectro complementario de este digrafo necesariamente va a estar el 0, que es el radio espectral de los vértices aislados, el 1, que es el radio espectral de los ciclos, que yo sé que los hay porque es fuertemente conexo, el radio espectral de H, que no sé cuánto vale, pero sí sé que es mayor que 1 y que es menor que el radio espectral de D. Y entonces me quedan 4 elementos adentro del espectro complementario, y esto contradice 2. Porque la parte 2 decía que tenía solamente 3 elementos. Entonces, no puede haber nada en el medio, la idea de este resultado es, no hay nada en el medio de un ciclo y del digrafo todo. O sea, ¿qué cosas hay fuertemente conexas, inducidas? Los vértices, que es lo más chico que puedo tener, ciclos, y después el digrafo todo. Pero en el medio no hay nada, inducido fuertemente conexo. Pueden haber cosas que no sean inducidas, ¿sí? Pero inducidas, fuertemente conexas, no hay nada más que del ciclo paso a todo el digrafo. Esta es como la idea de este resultado. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este resultado, si bien es muy parecido a los resultados anteriores, tiene una diferencia, y es que no me permite decir exactamente cuáles son esos digrafos. O sea, sí me permite decir cuáles son, pero en términos de esa condición que es un poco complicada. Esa condición es esto que acabamos de decir. No hay nada, no hay ningún subdigrafo inducido fuertemente conexo en el medio de un ciclo y del propio digrafo. Sin embargo, nosotros cuando para los digrafos fuertemente conexos, con un único valor propio complementario, habíamos logrado identificarlos. De hecho acá no habíamos pedido ni siquiera conexión fuerte, habíamos dicho que en general los que tenían un único valor propio complementario eran acíclicos. Si le agrego la condición de que sean fuertemente conexos, que por eso le pongo SC, lo que me quedan fuertemente conexos con un único vértice son, acíclicos con un único vértice, ¿sí? Porque los que tenían un único valor propio complementario eran los acíclicos, entonces acíclicos con un único vértice, fuertemente conexo, tienen que ser los vértices aislados, ¿sí? O sea, los digrafos fuertemente conexos con un único valor propio complementario, si no pido conexión fuerte son los acíclicos, pero si pido conexión fuerte, entonces tienen que ser únicamente los vértices aislados. Los que tienen 2 valores propios complementarios, habíamos dicho que eran los ciclos, de cualquier tamaño, ¿sí? O sea, esto en principio no estoy restringiéndome a un tamaño
a un n dado, ¿sí? Sino que los digrafos fuertemente conexos con dos vértices, con dos valores propios complementarios son los ciclos dirigidos. Y nos gustaría obtener una condición parecida, o sea, nos gustaría decir son estos, este tipo de grafos, este tipo de grafos y este tipo de grafos, los que son fuertemente conexos y verifican tener tres valores propios complementarios. Y lo que tenemos es una condición un poco más ambigua, ¿no? Es esta de acá, es los subdigrafos propios inducidos fuertemente conexos, de son vértices aislados y ciclos. Es como una caracterización, pero no es una identificación. A mí me gustaría identificar cuáles son esos digrafos que verifican la parte 3. Así como logré identificar los que verificaban, los que tenían un valor propio complementario y 2. ¿Sí? Entonces, eso fue como lo siguiente que nos propusimos hacer. Entonces, para ver cuáles son exactamente, voy a arrancar mostrando ejemplos de digrafos fuertemente conexos con exactamente tres valores propios complementarios, ¿sí? Y vamos a usar esta notación, ¿sí? Voy a usar esta doble flecha cuando tenga un camino simple entre dos vértices, ¿sí? O sea que no, o sea, una sucesión de arcos y vértices, como un código gráfico. Entonces, ejemplos de digrafos fuertemente conexos con tres valores propios complementarios son, por ejemplo, el digrafo infinito, que es la coalescencia de dos ciclos, o sea, son dos ciclos pegados, de tamaños mayores o iguales que 2, cada uno de ellos, y que tienen, cuando digo pegados, digo que tienen un vértice identificado, ¿sí? Eso es lo que le llamamos el digrafo infinito. Y después los digrafos teta, que son tres caminos que están pegados, dos con el vértice inicial y el vértice final identificado, y el tercer camino tengo el vértice final de él, es el inicial de los otros dos, y viceversa. ¿Sí? O sea, están pegados como lo indica el dibujo, básicamente. También podemos pensar el digrafo teta como que es un ciclo con un camino en el medio, un camino simple. Que ojo que acá, este camino simple que está en el medio del ciclo, no sé si se ve el ciclo acá afuera, el camino simple que está en el medio del ciclo podría ser solamente una arista, eso también sería un digrafo teta. Bien, acá ojo que en este ciclo, acá no podría tener una sola arista, por ejemplo, en C sub S o en C sub R, porque no puedo tener lazos. Y si yo acá tuviera una sola arista, entonces acá la doble flecha es necesariamente hay un vértice en el medio, ¿sí? No puede haber una sola arista porque me quedaría un lazo y yo había dicho que no trabajábamos con lazos. Pero bueno, creo que visualmente se entiende cuáles son estos digrafos. Vamos a ver por qué tienen tres elementos en el espectro complementario. Que son fuertemente conexos, me parece que es claro. Y por qué tienen tres elementos en el espectro complementario. Bueno, lo que vamos a hacer es verificar la condición que teníamos. Que era tener tres elementos en el espectro complementario, era que los únicos subdigrafos inducidos propios fuertemente conexos fueran vértices aislados o ciclos. Entonces, vamos a darlo primero para el digrafo infinito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como yo tengo que mirar los subdigrafos propios, fuertemente conexos, inducidos, lo que voy a hacer es eliminar vértices porque tienen que ser propios e inducidos, y voy a ver qué es lo que me va quedando, qué es lo que sucede cuando yo elimino vértices. Entonces voy a ver qué es lo que pasa cuando elimino un vértice que esté acá en el medio de este ciclo, que es lo mismo que eliminar un vértice, o sea, es análogo a lo que va a pasar cuando elimine un vértice que esté en este otro ciclo. Y también voy a ver qué es lo que pasa cuando elimino el vértice de coalescencia, ¿sí? Por el cual identifiqué a esos dos ciclos. Bien. Entonces, ¿qué pasa si elimino este vértice? Si elimino ese vértice, necesariamente se me eliminan esas dos aristas, esos dos arcos. Y si se me eliminan estos dos arcos, fíjense que acá me queda un camino dirigido y acá me queda otro, me quedan como estas dos ramas, pero acá adentro, fuertemente conexo, no puede haber nada. O sea, si yo estoy buscando los subdigrafos fuertemente conexos adentro de este digrafo, que era el que obtenía tras eliminar un vértice del ciclo, bueno, en esta parte ese subdigrafo inducido fuertemente conexo no puede estar, y en esta parte tampoco. O sea, estas ramas se me van también. ¿Eso se entiende? Si yo estoy buscando ahí adentro subdigrafos inducidos fuertemente conexos, bueno, necesariamente, más que adentro de este digrafo, tienen que estar adentro de este digrafo, de este ciclo. Y ahí vemos que lo que me queda es el propio ciclo. Bueno, de la misma forma, de forma análoga, ¿qué es lo que pasa si yo elimino este vértice? El vértice de coalescencia. Bueno, elimino ese vértice, elimino esos cuatro arcos,
¿sí? Y si elimino esos 4 arcos, me aparecen estas dos, como estas dos ramas. Y de nuevo, fuertemente conexo, adentro de este digrafo no hay nada. O sea, si quieren, sí, hay algo. ¿Qué es lo que hay? Los vértices aislados. ¿Sí? Es lo único que hay. Entonces, acabamos de chequear que los únicos subdígrafos inducidos fuertemente conexos adentro del dígrafo infinito son ciclos o vértices aislados, y por lo tanto tiene 3 valores propios complementarios. ¿Sí? Bueno, entonces voy a ver ahora lo mismo para el dígrafo teta. ¿Y qué es lo que hago? Tengo que ver qué pasa cuando elimino vértices. Voy a eliminar un vértice del camino que hoy habíamos llamado P sub A más 2, que era el de más arriba, digamos. Ver qué es lo que pasa cuando elimino un vértice acá es lo mismo que ver lo que pasa cuando elimino un vértice acá, porque esas dos cosas son intercambiables, esos dos caminos. Si se fijan, el de más arriba y el del medio son intercambiables. Entonces, mirar qué es lo que pasa cuando elimino un vértice acá es lo mismo que cuando elimino uno de acá. Lo que no va a ser lo mismo es ver lo que pasa cuando elimino un vértice del camino que estaba más abajo, que era el que pegaba de forma distinta. Entonces ese caso lo voy a estudiar aparte, y también voy a estudiar aparte cuando, qué es lo que pasa cuando elimino el vértice con el cual identifiqué los caminos, ¿sí? Y bueno, es análogo a lo que pasa cuando elimino este vértice de acá, por eso no lo voy a hacer. Pero me dedico a estudiar estos 3 casos, y qué es lo que tengo que ver, que lo que me aparezca cuando yo elimino vértices necesariamente sean ciclos o vértices aislados, no me puede aparecer otra cosa. Entonces, arranco eliminando el vértice del primer camino, ¿sí? Si elimino ese vértice, entonces me queda que elimino también esos 2 arcos, ¿sí? Y que me aparece de nuevo, me aparecen estas ramas. Pero estas ramas, si yo estoy buscando digrafos inducidos fuertemente conexos, adentro de estas ramas, inducido fuertemente conexo, de hecho fuertemente conexo, no puede haber nada. Entonces lo que me queda es esto. Y lo que me aparece efectivamente es un ciclo, ¿no? Esto es un ciclo. Bueno, ¿qué pasa si elimino el vértice habíamos dicho que eliminar un vértice acá era análogo? ¿Qué es lo que pasa si elimino un vértice que está en el camino de más abajo, que es el que estaba pegado en sentido contrario? Bueno, si elimino ese vértice, elimino necesariamente esos 2 arcos. Si elimino esos 2 arcos de nuevo, me aparecen estas ramas, fuertemente conexo, adentro de esas ramas no va a poder haber nada, y de hecho acá tampoco va a poder haber nada, porque en realidad estas ramas, o sea, ya acá, si se fijan, este digrafo me queda acíclico. Este digrafo me queda cíclico. Una vez que me queda cíclico, las componentes fuertemente conexas son vértices aislados, ¿sí? Y por lo tanto, si yo estoy buscando algo fuertemente conexo allá adentro, lo único que voy a poder obtener es un vértice aislado, ¿sí? Por eso es que está bien, capaz que con el mismo argumento queda claro que tengo que eliminar estas ramas, pero en realidad no solamente tenía que eliminar esas ramas, sino que tenía que eliminar todo y quedarme con un vértice aislado y nada más. ¿Sí? Que elijo uno, pero da igual cuál vértice elija. Bueno, y por último, ¿qué pasaba si eliminaba uno de estos vértices donde yo identificaba los caminos? Bueno, elimino ese vértice, elimino 3 arcos necesariamente, y de nuevo, si elimino estos 3 arcos, de nuevo me quedo acíclico, o sea, me queda que las componentes fuertemente conexas de este digrafo son vértices aislados, o sea, me quedan estas 3 ramas fuertemente conexos, ahí adentro lo único que hay es un vértice aislado. Y entonces verificamos que tanto el dígrafo teta como el dígrafo infinito son dígrafos con 3 valores propios complementarios, ¿sí? Y además eran fuertemente conexos. Bueno, bien, ¿por qué nos interesan esos dígrafos? Esos dígrafos nos interesan en este contexto, de hecho, porque va a pasar que esos dígrafos van a estar necesariamente adentro de cualquier dígrafo con 3 valores propios complementarios fuertemente conexos. Y el resultado es este: si tenemos un dígrafo fuertemente conexo que no sea un ciclo y que no sea un vértice aislado, fíjense que decir que no es un ciclo es decir que no tiene 2 elementos en el espectro complementario, y decir que no es un vértice aislado es decir que no tiene un elemento en el espectro complementario. Entonces fíjense que lo que estamos diciendo acá es un dígrafo fuertemente conexo con 3 valores propios complementarios o más, necesariamente tiene un subdígrafo infinito o un subdígrafo teta, ¿sí? Y bueno, esto es lo que recién les estaba comentando, ¿sí? Que un dígrafo con 3 valores propios complementarios va a verificar esta proposición y por lo tanto va a tener un subdígrafo infinito o un subdígrafo teta. Y la idea de esta prueba es bastante sencilla. En realidad, yo lo que sé es que tengo
en un subdigrafo fuertemente conexo, que no sea un vértice aislado y que no sea un ciclo, por no ser un vértice aislado, tengo un ciclo, necesariamente. Y por no ser un ciclo, el digrafo, entonces puedo afirmar que tengo algo además de los arcos que están acá. ¿Sí? O sea, además de los arcos que están en el ciclo, hay algún arco más. Y bueno, a partir de esos arcos yo puedo componer un camino exterior al ciclo. Y ese camino exterior al ciclo es como que, bueno, fijo un vértice, yo sé que tengo un camino exterior al ciclo. Entonces, tomo un vértice, salgo a caminar por ese camino y me puede pasar que vuelva al mismo vértice, o también me podría haber pasado que salgo a caminar por ese camino y vuelvo al ciclo, pero en otro vértice. Entonces, en un caso me queda que tengo un subdigrafo infinito, y en el otro caso me queda que tengo un subdigrafo teta. ¿Sí? Al menos uno de estos dos tiene que estar. Tal vez estén ambos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo son, o sea, vamos a lograr identificar los subdigrafos fuertemente conexos, con 3 valores propios complementarios, que posean un subdigrafo infinito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es que necesariamente los subdigrafos fuertemente conexos, con 3 valores propios complementarios, tienen que ser uno de estos 3. Tienen que ser o el propio subdigrafo infinito, o el subdigrafo infinito que tiene este arco extra. Este arco extra, si se fijan acá, esto es una flecha sola, no es una doble flecha. Entonces, este vértice ahora le vamos a poner nombre, pero vendría a ser como el último vértice del primer ciclo dirigido, y este vértice es el primer vértice del segundo ciclo dirigido, ¿sí? Este es el último del C sub R y este es el primero del C sub S. Entonces, este digrafo es el digrafo infinito, que además tiene el arco, este sería R 2', por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y después el otro digrafo que puede ser es el que tiene el digrafo infinito y tiene este arco por arriba y como un arco espejo por abajo. ¿Sí? Es importante que esto va en el mismo sentido, o sea, el arco que yo agrego va en el mismo sentido que las flechas que une, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora fijo notación, pero la idea es entonces ver esto, que ser un subdigrafo fuertemente conexo, con 3 valores propios complementarios y un subdigrafo infinito, es necesariamente ser alguno de estos 3. Bueno, entonces, lo primero que voy a ver es que si yo tengo un subdigrafo infinito, en un digrafo fuertemente conexo con 3 valores propios complementarios, no pueden haber vértices además de los del digrafo infinito. ¿Sí? Los únicos vértices que puedo tener son los del digrafo infinito. ¿Por qué? Porque si yo tuviera algún vértice extra, pónganse este de acá, yo tengo el digrafo infinito, que es este que dibujé en rojo. Yo sé que está en mi digrafo fuertemente conexo con 3 valores propios complementarios. Si yo tuviera algún vértice extra, entonces, si yo elimino ese vértice, al eliminar ese vértice, y de hecho, si quieren, al eliminar todos los vértices exteriores al digrafo infinito, me aparece un subdigrafo, que es este que está en rojo, fuertemente conexo, que es propio, porque eliminé vértices, ¿sí? Fuertemente conexo, porque es el digrafo infinito, y que no es ni un ciclo, ni un vértice aislado. Entonces, eso es una contradicción. Esto es una contradicción, por lo tanto, suponer que hay algún vértice exterior a los vértices del digrafo infinito es absurdo, ¿sí? Porque entonces me aparecería, pensé que tenía más texto, me aparecería un subdigrafo propio, fuertemente conexo, inducido, distinto de un ciclo y de un vértice aislado, que es el propio digrafo infinito. O incluso algo peor, digamos. Yo incluso acá podría tener más cosas, además de lo que está escrito, dibujado en rojo. Bueno, entonces eso es lo primero que nos permite decir que los únicos vértices en mi digrafo fuertemente conexo, con 3 valores propios complementarios y un subdigrafo infinito, los vértices son los mismos que los del subdigrafo infinito. Más vértices no hay. Entonces, la pregunta es, ok, vértices no puedo agregar. ¿Qué arcos puedo agregar? Siempre y cuando no se vea afectada la condición de que aumente la cantidad de valores propios complementarios. O sea, yo ya sé que el subdigrafo infinito tiene 3 valores propios complementarios. Sé que vértices no puedo agregar. Bueno, ¿podré agregar arcos y que la cantidad de elementos en espectro complementario se mantenga? Y bueno, entonces lo que vemos es que arcos, lo primero que podemos ver es que arcos de un ciclo al mismo ciclo no puedo agregar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviera arcos de un ciclo, de uno de los ciclos, en sí mismo, ¿sí? Un arco XY con ambos vértices en el mismo ciclo, entonces, de nuevo, si miro el subdigrafo rojo, eso es un subdigrafo inducido, fuertemente conexo, que no es ni un ciclo ni un vértice aislado. ¿Sí? Lo puedo obtener de eliminar todos los vértices que están en la parte, en el otro ciclo, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es una contradicción, porque obtengo un subdigrafo inducido fuertemente conexo, que no es ni un ciclo ni un vértice aislado, si tuviera arcos de un ciclo al mismo ciclo. ¿Sí? Un ciclo de los que componen la coalescencia en sí mismo. Eso no puede pasar. Por lo tanto, yo tampoco voy a poder agregar, no puedo agregar vértices a un subdigrafo a un digrafo infinito, pero tampoco puedo agregar arcos que vayan de un ciclo en el mismo ciclo. Entonces, bueno, ¿qué arcos puede agregar? Los arcos que podría llegar a agregar son los que van de un ciclo al otro ciclo. Y acá es donde fijamos entonces la notación esta que ya había comentado. Tenemos acá el ciclo, el primero era el ciclo C sub R, el segundo era el ciclo C sub S. Los vértices los voy a anotar como 1, 2, R, los del primer ciclo, y los del segundo ciclo los voy a anotar, para no confundirnos, como 1', 2', 1 y 1' están identificados, S'. ¿Sí? Nomás para no marearme con el 2 y el 2'. Bueno, entonces, el último vértice del primer ciclo sería el R, el primer vértice del segundo ciclo sería el 2', el último vértice del segundo ciclo sería el C', el primero del primer ciclo sería el vértice 2. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es que los únicos arcos que yo puedo agregar del ciclo C sub R al ciclo C sub S son aquellos en los cuales X es igual a R. O sea, si yo agrego un arco de este ciclo a este ciclo, necesariamente X tiene que ser R. ¿Por qué? Disculpas. Porque si X fuera distinto de R, entonces me pasaría lo que aparece acá en este dibujo. Si X fuera distinto de R, sería... Este es el vértice de R, ¿sí? Si X fuera distinto de R, entonces X es alguno de los demás, incluso este, alguno de los demás vértices del ciclo C sub R, ¿sí? Entonces lo dibujé por acá. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo elimino el vértice R, o sea, eliminando el vértice R, obtendría un subdigrafo inducido fuertemente conexo, distinto, de nuevo, de un ciclo y de un vértice aislado, porque me queda este ciclo con todo este camino pegado. Es un digrafo teta. Entonces, si el vértice X no es R, yo puedo obtener este digrafo rojo, y eso es una contradicción, porque ese digrafo rojo es inducido, de hecho, no es inducido. El inducido por esos vértices podría ser algo peor, esa es la idea. ¿Sí? Pero si quieren, para fijar ideas, pensemos que este digrafo rojo es exactamente el inducido, si yo elimino todos los vértices que están acá. ¿Sí? Es inducido, es fuertemente conexo, y es distinto de un vértice aislado, es propio, y es distinto de un vértice aislado y de un ciclo. Por lo tanto, eso es una contradicción, y lo que obtenemos es que X necesariamente entonces tiene que ser R. ¿Sí? Que si yo voy a construir un arco, o sea, si yo voy a agregar arcos a mi digrafo infinito que vayan del ciclo R al ciclo S, entonces desde donde parta el arco tiene que ser R. O sea, el arco tiene que arrancar necesariamente de este vértice. ¿Sí? Bueno, y análogamente, el mismo tipo de argumentos nos permite deducir que el vértice al cual llega este arco va a tener que ser 2', va a tener que ser el primero de acá, porque es como la misma idea. Si no fuera a 2' mi arco, si fuera un poco más lejos, entonces yo elimino todos estos vértices y obtengo un subdigrafo inducido, bueno, propio primero, ¿no? Porque eliminé vértices, entonces es propio, es distinto del digrafo original. Es inducido, es fuertemente conexo y no es ni un ciclo ni un vértice aislado. De nuevo, tengo un digrafo teta, tengo un ciclo acá y un camino pegado. Eso es un digrafo teta. Entonces, necesariamente, y tiene que ser 2'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es que los únicos arcos
que vayan de C sub R a C sub S, que puedo agregar, son los de la forma R2', son este que está acá. Y un argumento totalmente análogo, es el mismo argumento, me permite probar que el único arco que puedo agregar de C sub S a C sub R es el S'2, es este que está acá abajo. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos tres posibilidades. Puedo o no agregar arcos, ¿sí? O sea, yo tenía un subdigrafo infinito. Podría no agregarle arcos, y me queda este digrafo que tiene tres valores propios complementarios, que es fuertemente conexo. O agrego un solo arco, que sería agregar el de arriba, o agregar el de abajo, que si se fijan son isomorfos esos dos digrafos, porque uno es el rotado del otro, no sé si se ve, pero son el mismo digrafo, digamos. O podría añadir ambos arcos, ¿sí? Que era el de arriba y el de abajo. Y entonces obtengo, o sea, logro probar lo que quería probar, que es que los digrafos inducidos, perdón, los digrafos fuertemente conexos, con tres valores propios complementarios y un subdigrafo infinito, o bien son el digrafo infinito, o bien son este, que es uno solo, porque son isomorfos, o bien es este, que tiene los dos arcos. Bien. Y bueno, un resultado análogo, pero que es bastante más difícil no, tedioso de probar, porque tiene muchos casos, hay que estudiar demasiados casos, ¿sí? El caso anterior era el fácil, digamos, es este resultado que nos dice que un subdigrafo fuertemente conexo con tres valores propios complementarios, con un subdigrafo teta y sin un subdigrafo infinito, necesariamente es uno de estos cuatro. Es uno de estos cuatro tipos. Pero entonces, un comentario es que el tipo, el segundo digrafo que aparece acá, el tipo de digrafo, vieron que es como un ciclo que tiene arcos extra en sentido contrario, ¿sí? Acá, si se fijan, estos arcos extra que aparecen en sentido contrario, o sea, tenemos el ciclo de afuera, y después tengo arcos extra en sentido contrario. Esos arcos extra que aparecen acá son 3, pero en realidad podría tener cualquier cantidad, siempre y cuando esos arcos no se me peguen uno con otro, ¿sí? O sea, tengo que tener entre el vértice de llegada de uno y el de salida del arco siguiente, tengo que tener al menos, o sea, no pueden ser el mismo vértice, ¿sí? Este vértice y este vértice no puede aparecer, porque si no me aparecería un subdigrafo infinito y está prohibido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nada, esto que acá está dibujado para 3 sería en realidad para una cantidad K de arcos extra, ¿está? Pero bueno, si juntamos este resultado con el resultado anterior, que sí lo habíamos probado, lo que obtenemos es que los digrafos fuertemente conexos, con exactamente 3 valores propios complementarios, como sabíamos que o bien tenían un subdigrafo infinito, o bien tenían un subdigrafo teta, tienen que ser o bien uno de estos 3, o bien uno de estos 4. ¿Sí? Los de arriba son los que tienen un subdigrafo infinito, y los de abajo son los que tienen un digrafo teta y no tienen un subdigrafo infinito. Pero entonces sabemos que los digrafos fuertemente conexos con 3 valores propios complementarios son alguno de estos 7. ¿Sí? Y lo bueno ahora de tener identificados a los subdigrafos fuertemente conexos con 3 valores propios complementarios, al saber cuáles son, es que conocemos la estructura cíclica, conocemos cómo son los ciclos en ese digrafo, y conocer eso nos permite calcular los polinomios característicos, y en definitiva son los que nos van a permitir calcular los radios espectrales de esos digrafos, que son los que definen el espectro complementario. Porque el espectro complementario de cualquiera de estos digrafos son el 0, el 1 y su radio espectral. Y su radio espectral queda dado a partir de su polinomio característico. Tener la estructura cíclica de los digrafos y no tener esa condición media vaga, me permite decir, bueno, el polinomio característico es este, el radio espectral es este. ¿Sí? Y bueno, es a partir de esto que construimos un ejemplo, que es este que aparece acá. Si se fijan, estos son de estos que les dije que teníamos 3 arcos a contramano, pero que en realidad podíamos tener cualquier cantidad siempre y cuando no se pegaran. Y bueno, lo que verifica este ejemplo es que en realidad tengo un arco a contramano fijo, que es el arco 2,1, y después tengo otro arco a contramano variable, que es el arco I más 1i. ¿Sí? Y lo que pasa es que si yo fijo el 1, 2 y varío el i, entonces me quedan cualquiera de estos digrafos, ¿sí? Que claramente no tienen por qué ser isomorfos. Ay, perdón. No tienen por qué ser isomorfos, ¿sí? Estos.
si yo voy variando ese arco, no me quedan isomorfos. En principio no tendrían por qué. Capaz que en algún caso me quedan isomorfos, pero no tendrían por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo conozco la estructura cíclica, yo puedo calcular el polinomio característico de cualquiera de estos, y el polinomio característico, si se fijan, no depende de I. O sea, el polinomio característico de este digrafo no depende de I, ¿sí? De hecho, nos queda esa fórmula que aparece ahí. Lo importante es que entonces el radio espectral, si el polinomio característico no depende del I, el radio espectral no depende del I, y por lo tanto el espectro complementario va a ser el mismo, independientemente del I que yo considere. Acá le puse IJ, pero en realidad es lo mismo pensando que están variando el I. Y entonces obtengo pares de ejemplos de tamaño cualquiera, fuertemente conexos, con el mismo espectro complementario, no isomorfos, que era lo que para grafos no se había logrado encontrar, digamos. Bueno, para dígrafos sí. Y bueno, son estos. Y bueno, con esto damos respuesta a que el espectro complementario no permite caracterizar los dígrafos fuertemente conexos con, por ejemplo, 3 valores propios complementarios. ¿Sí? Y bueno, con eso termino. Gracias. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. No sé qué hora estamos. Ah, son 10:20, me pasé un poco. Pero está bien, Estamos habíamos re bien. empezado tarde. Sí, sí, sí. ¿Vos tienes una La pregunta? verdad que muy linda la charla. Yo sí, me quedé con... a ver si puedes volver algunas diapositivas atrás. Dale. ¿Cuánto más o A ver, menos? sí, yo te digo ahora. Bueno, Dale. a ver si entendí bien. ¿Por acá o Es cuando antes? cuando le agregabas un arco entre los dos ciclos. Ahí Ah, no me acuerdo si ya más lo pasé. adelante. Sí, lo pasé, pasa que fui rápido en esa parte. Acá. Sí. A ver si entendí bien. Vos ahí no le podés agregar, o sea, tiene que empezar en el último vértice del ciclo de la izquierda eh, porque vos no querés que te quede un grafo inducido fuertemente conexo, pero, a ver, porque cuando vos lo pones en el último, cuando el arco sale del último vértice, sí te queda un subdigrafo fuertemente conexo, pero no es inducido, eso es lo que pasa. Claro, o sea, capaz que sí, subdigrafos, puede ser que me aparezcan Claro. subdigrafos, de hecho me aparecen, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver el dibujo original. Subdigrafos distintos, subdigrafos, por ejemplo acá, que estoy diciendo que este tiene 3 valores propios complementarios. Este tiene subdigrafos inducidos. A ver, no, pará. Sí. Perdón, repetime la pregunta porque me entreveré. Claro, o sea, yo me quedé pensando qué era lo que cambiaba entre que tenga más de... O sea, Entre que arrancara en R o entre que no. arrancara en R y que arrancara antes. Claro, que si arranca en R, yo no puedo decir elimino el vértice R, porque fíjate lo que yo digo acá, para obtener Claro, el subdigrafo inducido propio inducido, fuertemente conexo, distinto de un vértice aislado o de un ciclo. claro. Lo que Si digo arranca es como... antes, puedes eliminarlo. Si arranca justo ahí, Claro. no puedes eliminarlo en un vértice y no es inducido. Eso sería. Y el que elimino es el R. Mm, O sea, justamente ese es el que tengo que eliminar. mm, Tengo que eliminar el R. En realidad lo que pasa es que claro. elimino el R y si querés podría tener que eliminar todos estos vértices de acá, ¿no? Pero Ujú, eliminando toda esta ramita que acá aparece en negro, me aparece un subdigrafo inducido, fuertemente conexo, ujú, claro. propio, distinto de un vértice aislado de un ciclo. El tema es que si este justo estuviera acá al final, que digamos es lo que termina pasando, si querés es la razón por la cual el digrafo que arranca en R no tiene, o sea, tiene efectivamente 3 valores propios complementarios, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Fíjate acá, ¿por qué digo que este tiene 3 valores propios complementarios? Porque si yo elimino este vértice, en realidad elimino este vértice, elimino estos 2 arcos y elimino todo esto. Lo que me queda es un vértice, un ciclo. Verifica la Ujú, condición. claro.
Claro. No tiene, o sea, no hay una contradicción. Yo eliminando este vértice, que es el vértice que quiero eliminar en el otro caso, cuando x es distinto de r, acá si yo elimino este vértice, entonces elimino un montón de cosas. En cambio, donde aparece la contradicción, si yo elimino este vértice, elimino solo este cachito y me queda todo enganchado. Y entonces me queda Claro, fuertemente claro. conexo, propio, inducido. Está bien, está bien. Ese es el asunto. Está. Ahí está. Perfecto. Genial. Y la otra idea es exactamente la misma, ¿no? Si yo Sí. eliminara este vértice, o sea, el que tengo que eliminar es ese vértice. Por eso es que entonces tengo que eliminar ese vértice para obtener la contradicción. Por lo tanto, si justo el vértice I fuera 2', ok, no sé qué pasa, digamos. De hecho, sé que al final es uno de los que tiene 3 valores propios complementarios, o sea que no hay una contradicción. Si es igual a 2', no voy a poder obtener la contradicción, la puedo obtener cuando I es distinto de 2', eliminando ahí, justamente. Ah, sí. Bien, Gracias. no, de nada. Yo tengo una pregunta Dejo de compartir. parecida. Ah, Dale. No, decime. que los que tienen un subdigrafo teta, ¿no? Que no tienen Sí, un 8, un infinito. sí. ¿El arco de la teta siempre es de Mm. longitud, siempre es un arco? ¿O vi mal? No, Hay pueden ser, son caminos, ¿no? no, capaz que vi mal entonces. Voy para atrás, Cuando, más para ver esa cuando parte. pusiste todos los casos. Claro, Ah, es el propio digrafo teta que tiene 3. ahí va. O el propio digrafo teta, o este digrafo que sería como un ciclo con arcos a contramano. Y después tenés este que es un teta que tiene, uno de los caminos es solamente un arco, ¿viste? O sea, acá no tengo vértices en el medio. Y después tengo otro camino que arranca en el vértice anterior a este y va Sí. para adelante. Y después tengo este que es parecido, digamos. Estos dos son parecidos, si se fijan este de acá es como el anterior, pero con este arco extra. A ver, Ah, o dije mal. no, No, sí. mentí. En realidad Ah, o sea, es como el anterior, pero el arco extra es este que está acá. ¿Se ve? ah, O sea, este vendría a ser este vendría a ser este, y aparece el arco extra es este de acá. Y de hecho todas estas cosas, llegamos a estas cosas estudiando los casos, o sea, realmente no fue que pensamos en estas cosas, ya sabíamos que estos tenían 3 valores propios complementarios, o sea, fueron apareciendo cuando fuimos haciendo la prueba. Vimos que tenías un dígrafo teta y que si en un momento agregabas cierto arco que estaba permitido y que efectivamente agregando ese arco te seguía pasando que los subdígrafos inducidos fuertemente conexos con propios eran vértices aislados o ciclos. O sea que íbamos viendo qué cosas, dado un dígrafo teta, podía ir agregando. Y así fueron saliendo estos. De hecho, primero pensábamos que este tenía solamente 2 arcos a contramano y después nos dimos cuenta que podía tener cualquier cantidad. Y al principio pensábamos que eran solo estos 3 y después nos apareció este. ese es lo que no entiendo. Le agregaste un arco al anterior, pero al final le tuviste que agregar 2 para que tuviera. No entiendo esa parte. O No, la sea, diferencia entre este y no, este sí. es un arco. O sea, fíjate, este sería este. La que acá dibujé por adentro, acá la tuve que dibujar por afuera. ¿Sí? Tenía este arco es Ah, este. 1, Este 2, arco 1, es este 2, otro. 3. Ah, ta, 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 Ahí ta. va. Y este es el. Bueno, Además, igual, ojo, porque estas cosas tienen cualquier cantidad de vértices, ¿no? claro, pero algunas no. Y lo que pensaba es, todos los dígrafos teta inducidos, cuando Ujú. tenés un arco que va en un sentido y un arco no, un camino que va en un sentido y 2 caminos que van en sentido contrario. Uno de los 2 caminos Mm. es un arco solo, siempre. Sí, Ah, siempre. no sé, está bueno eso. Sí. Porque otra cosa más general que estaba Mm. pensando es,
Ahora cuando ustedes vieron eso de los coespectrales que no son coespectrales complementariamente, que no Sí. son isomorfos, porque le calcularon el polinomio característico y listo. Pero las raíces de esos polinomios se pueden calcular o estimar, es como la duda que estaba teniendo, no sé. Porque además de que tengan tres, podés decir, o sea, podés intentar averiguar cuál es el otro, ¿no? Que no es 0 y 1. Sí, la verdad es que hemos evitado meternos con eso, ¿no? O sea, sabemos que es mayor que 1, pero hemos evitado, de hecho, los contraejemplos que obtuvimos, lo hemos evitado también por ciertas faltas, o sea, que como falta de capacidad nuestra para... Marcelo en general es el que, Fiori, que era uno de los autores que mencionaba, es como el que mejor se lleva con todo lo que es computación, y entonces, claro, es el que ha calculado cosas, y que el que ha visto, pero en general los contraejemplos que obtuvimos son todos del tipo, tienen el mismo espectro, por lo tanto tienen el mismo radio espectral, por lo tanto son complementariamente coespectrales. O sea, de hecho, si quieren, una cosa que nos gustaría es encontrar dos dígrafos que no fueran coespectrales, pero sí complementariamente coespectrales. Y eso no lo hemos podido hacer, porque todos nuestros contraejemplos son con dígrafos que tienen el mismo polinomio característico, o sea, son coespectrales y por lo tanto tienen el mismo radio espectral y por lo tanto son complementariamente coespectrales. Pero no hemos obtenido de los otros ejemplos y tal. O sea, lo hemos evitado. Hay una familia donde necesitamos un contraejemplo y el contraejemplo va a venir dado por un dígrafo que verifique eso necesariamente. Pero no, todavía no le hemos hincado el diente. Perfecto. Lo que viene después, entonces. Sí. Bueno, perdón que me metí yo en el medio, pero ¿hay alguna otra pregunta? Y no, porque Flor explica todo clarísimo. ¿Y con qué tienen pensado seguir ahora, digamos, a partir de esto? En realidad lo que faltó fue el tercer capítulo de la tesis, que en un momento habíamos pensado en 2 charlas o 3, pensando en que nos diera el tiempo para contarles eso también, pero eso sería como, ahora que ya sabemos cuáles son, lo que queremos hacer es las subfamilias, o sea, las familias, estas subfamilias, los digrafos teta, los digrafos infinitos, el digrafo tipo 1, tipo 2, les hemos puesto esos nombres, lograr clasificarlas por el espectro complementario. O sea, ver, ya sabemos que, que hay algunas que no se clasifican, por ejemplo la del contraejemplo, pero después ver si podemos algunas sí clasificarlas con su espectro complementario, o sea, con su radio espectral. Eso es lo que viene ahora. Claro. Y después algunas preguntas que dejaron planteadas los revisores de la tesis y eso, que también están buenas, que tienen que ver sobre todo, también nos dijeron que podíamos pensar en cosas que no estuvieran tan orientadas al problema del isomorfismo de grafos, que es el que de alguna manera guía todo el trabajo, y también cosas que tengan que ver con cardinalidad. De eso nos preguntaron mucho, porque si se fijan, nosotros estamos estudiando los casos con pocos valores propios complementarios, entonces preguntas como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cantidad de valores propios complementarios puedo tener? ¿Puedo tener cualquier cantidad en un digrafo? Cosas así. Claro. Así que bueno, iremos pensando. Claro. Y pregunta recontra amplia, pero no sé si pensaron si puede haber alguna otra información que agregada al espectro complementario les pueda ayudar a caracterizar los dígrafos. Creo que Javi me había dicho algo así, y Mariana también, ¿te acordás? Javi, que nos había comentado algo así, como darle un poco más de estructura. Por ejemplo, esto, lo de los vértices. Está bien, tenés un vértice, pero ¿qué pasa si tenés en cuenta que vértices aislados no solamente tenés uno, tenés cierta cantidad, que ahí te daría la información, de hecho, de la cantidad de vértices, ¿no? Yo creo que no es una muy buena idea, porque el tema con el espectro complementario, esto que les había comentado que es un poco desalentador, es la cantidad de elementos. Entonces, la cantidad de elementos en espectro complementario es muy grande. Entonces, si vos agregás más información, es como muy costoso. Y la idea es que esto sea como más barato, digamos, que preguntarse si dos dígrafos son isomorfos o no. Entonces, ya es bastante gordo lo que tenés. El espectro complementario capaz que no parece, pero tiene muchos elementos. Entonces eso te puede complicar las cosas, complicar calcularlo nomás. Puede ser bastante difícil.
que no pasa con el espectro. El espectro no es tan difícil de calcular. Son las raíces de un polinomio. Acá sí, porque tenés que mirar todos los subgrafos inducidos y todos los radios espectrales. Entonces, por eso me parece que no sería lo mejor, pero no es que no se pueda. Y de hecho, creo que hay más estructura. Lo que pasa es que nosotros nos hemos concentrado solamente en los elementos que están en el espectro complementario. Claro. Bueno, Bueno. gracias, Flor. Muchas gracias.